Hoy es domingo. Hoy es y domingo. estamos en Avenida Chapultepec, una de las que tiene más vida en los domingos en Guadalajara. Y además pasa algo muy padre, le llaman la Gran Vía, que es un paseo dominical en donde la gente local puede venir con sus patinetas, sus perros, Hay muchos niños. bicicletas, niños, patines, es seguro, está cerrado. Y conocimos a alguien muy especial que nos va a ayudar ¡Aprender a andar en algo. patineta! A aprender a andar en patineta, hacer algo que hemos tenido muchas ganas de hacer. Es una experta, no necesariamente, pero se llama Fabi. Sabe más que nosotros. Están sin duda. listas y listos para ver en ¿Es quién vamos a Fabi? poner nuestra seguridad, nuestras ganas de aprender. Bueno, les vamos Ahí a viene presentar a Fabi. Fabi, ven aquí, Fabi. ¡Ay! Fabi. Fabi y la patineta que nos va a prestar para aprender a andar en patineta. Fabi, Y nos va a enseñar Fabi. ¿hace cuánto sabes andar en patineta? Así que. Vamos a aprender a andar en patineta con alguien que apenas ayer empezó a andar en patineta. Y vamos a ver cómo sale el ride. El cambio es que nosotros les vamos a enseñar a usar el dron, ¿verdad? Así que listo. Vamos. La mamá de Fabi, la instructora de patineta. ¿Qué opinas de que tu hija nos esté dando clases? Me encanta, como ya la podrán ver, es súper abierta y es súper bueno. Pues los voy a enseñar. Aprendió ayer, pero Aprendió bien, pero ya da clases. No pasa nada. Pues, ¿quién primero quiere que lance? Yo. ¿Qué hubo, Le? ¿Qué decisión la mía? Ya pasó. Vale. Es poner tu pie aquí Ok. y luego hacer un poquito inclinado por acá. Para acá. Vale. Para acá se mueve esta. Ok. Si lo pones para acá, la patineta se mueve para acá. Vale. Y si lo pones para acá, la patineta se mueve para acá. Oh, vale, ok. Se lo pongo para acá. ¿Y el otro pie? El otro pie va a ir aquí abajo. Abajo. Ok. Y entonces con este pie vas a dar 3 veces. 3 veces. Y ya cuando se cumplen las 3 veces, sube rápido. Perfecto. Primero una demostración de la maestra. Mira. 1, 2, 3. Arriba. Ahí va. Aquí, ¿no? Ahí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Presta atención a la. Una, dos. Extremo que hemos hecho, ¿no? Terminó como clase de baile. Pausa. Claudia, local, nunca ha probado tuba. La tuba es una bebida típica de Colima, más que de Jalisco, pero Colima y Jalisco están pegaditos. Entonces, obviamente se comparten muchas cosas, dentro de ellas la tuba. La bebida típica de Jalisco es el tejuino y la tuba es de Colima. Pero bueno, me preguntaba Claudia que a qué sabía. Le digo, pues la tuba sabe a tuba. a tuba. Qué difícil, ¿no? Nunca la he probado, así que vimos un señor que está vendiendo y vamos a probar la tuba. Vénganse. ¿Es tuba, verdad? Sí, ¿En cuánto está? 20 pesos. Écheme una, ¿no? O dos, ¿cuántos quieren? Yo creo que una. Bueno, para empezar, ni sabían ni estamos jugando aún. Cacahuate. Va con cacahuate, échale cacahuate, pues sí. Vamos a ver si sí. Clau, primera vez probando tu tuba. Salud. A ver, para que sepa que sabe la tuba. Sabe como a tepache. Sí, es fermentado. Sí. ¿Te gustó o no Está te bueno, gustó? sí. Sí, está bueno. Dice que cara da,
A mí sí me gusta. Está refrescante. Jefe, ¿qué es la tuba? Cuéntenos. Este es el jugo de palmera, de la sábila del corazón de un lado donde cuelga el racimo de coco. Y esto hay que subirse uno con una balsa de estas, pero redonda. Y con un trapo blanco para quitar las esquilines y las abejas. ¿Usted es de Colima o de acá? De mero Colima, de la capital. ¿Y la trae de allá? Y allá la traigo. Que de allá es de donde viene, ¿no? Exactamente. Efervescente. Sigamos con nuestra... Efervescente. Rehidratante, pues para este calor. Todo. Salud. 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 Gracias. Guadalajara nos ha sorprendido y también nos ha regalado la oportunidad de conocer personas que se han convertido en amigos. Claudia y Fabi nos escribieron por Instagram y terminamos conociéndonos con el pretexto de pasear por la vía recreativa del domingo. Este lugar es un sitio de mucho deporte y expresiones culturales. Además del espacio destinado a los ciclistas, patinadores y corredores en la avenida principal, hay más actividades físicas en las que cualquiera se puede involucrar. Venir a pasar un rato con amigos o familia sin duda vale la pena. Llegó el momento de cumplir la promesa. Ella nos enseñó a patinar. ¿Lo hicimos bien? Ahora me toca enseñarle a volar dron. ¿Me gusta? Ahora hay que, eso es lo bueno, hay que regresarlo. Cumplimos nuestra promesa. Bueno, y después de este súper gran domingo, que pasamos súper bien, la verdad. Estoy sudando, mucho calor, pero estuvo muy, muy padre. Después de tus clases de patineta. Me la pasé bien. La verdad es que ahora me siento un semiprofesional. Queremos agradecer por este paseo y por el domingo a Claudia y a Fabi. Mil gracias por compartir el tiempo de vida de ustedes con nosotros. La verdad que fue un gran domingo. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el siguiente vlog. ¿Listo? Vamos. Fabi y Claudia ya se fueron. Y bueno, contaremos con ellas en un ratito. Porque nosotros no vamos a patinetar. Mejor no. Uy, hola. ¿En dónde está esta cosa? Regresa. Bueno, y así está haciendo nuestro domingo. Jimmy.